Bueno, preocuparse por decir bien más que por acertar. Este principio plantea que decidir bien no es lo mismo que acertar, que a veces decimos bien, pero circunstancias imprevisibles hacen que las cosas nos salgan mal. Entonces, es muy importante mm, tomar buenas decisiones y saber que no siempre esas decisiones van a ser positivas, que a veces son negativas, pero eso no significa que sea una mala decisión o una toma de decisiones mal planteada. Entonces hay que estar como pendientes de eso y tener pues como eso en cuenta para que podamos acertar, digámoslo así, de la manera que más nos convenga. Identifica claramente tus objetivos, es el segundo principio. Este nos plantea que antes de tomar una decisión, lo fundamental es haber identificado qué se quiere conseguir. Porque a veces acostumbramos a dar por supuesto que sabemos lo que queremos, pero muchas veces no hemos reflexionado sobre cuáles son nuestros verdaderos objetivos y presentamos como problemas cuestiones que realmente no lo son. Entonces también es importante saber realmente cuáles son tus problemas para que puedas tomar una decisión basado en ella. Porque a veces hay cosas que son, digamos así, dificultades, pero que no representan un problema realmente grande y nos hacen como perder tiempo, digámoslo así, cuando podríamos utilizarlo en otra cosa realmente importante. Nuestro tercer problema es plantear nuestros problemas de forma realista. Entonces, esto nos plantea que un mismo problema se puede enfocar desde puntos de vista muy diferentes y la decisión que tomemos dependerá de cómo lo hemos planteado. Entonces, tenemos que tener en cuenta acá que existen varios puntos de vista a la hora de tener, pues, como de abordar un problema. Y la solución puede ser diversa, o sea, pueden ser distintas soluciones a un mismo problema, pero hay que también saber, pues, como mirar y también en ese sentido, como ser creativo a la hora de darle solución. Bueno, este problema, no, problema, no, perdón, principio, se llama no te autoengañes, es muy fácil hacerlo. Entonces, él nos plantea que muchas veces a la hora de tomar decisiones, antes de analizar las distintas alternativas y razonar abiertamente cuál es la más conveniente, optamos por una de ellas por razones emocionales o porque tenemos la intuición de que es la mejor. Entonces, esto sucede mucho cuando, por ejemplo, ahora en este tiempo que estamos de cuarentena, que se está dando mucho la violencia intrafamiliar. Es muy importante, sí, como dice pues el principio, no autoengañarse y darse cuenta de que si la relación no te lleva a nada bueno, es mejor hacer las denuncias pertinentes, buscar otro tipo, una ayuda que realmente pues como que sea funcional y que sí pueda como darte la posibilidad de estar mejor y no estar con una persona que definitivamente no va a cambiar y no va a respetarte lo suficiente para que puedas tener una vida, una buena familia y, y sí, no ser de alguna manera pues como abusado eh, cuando no es necesario.
el próximo principio es atiende solo a la información relevante. Entonces, acá vamos a tener en cuenta eh, que a veces acostumbramos a ignorar las señales que nos llegan de la realidad cuando estas son contrarias a nuestros intereses. Sin embargo, lo recomendable es extremar la prudencia ante ellas. Lo que hacemos es filtrar la información que nos llega para adecuarla a nuestros intereses y así hacemos que sea más difícil tomar decisiones ajustadas a la realidad. Entonces, a veces nos damos llevar pues como por pequeñas cosas y no miramos eh, la información realmente importante. Entonces hay que tener en cuenta eso para no ir pues como a fallar en ese sentido. Hay que tener en cuenta pues como información significativa de que realmente funcione para el momento en que la necesitamos. Bueno, continuamos con el principio que se llama reconoce la incertidumbre y gestiona. Eh, Tengamos en cuenta que incertidumbre es como tener cierta preocupación pues, por algo y hay que saber pues cómo manejarla, ¿cierto? Y estar como disponible a entender o a comprender como lo que nos pasa o las decisiones que debemos tomar. Entonces este nos dice que una decisión casi siempre implica incertidumbre y quien la quiere evitar suele acabar anulando su propia capacidad de decidir. Entonces, lo importante acá es no dejarse llevar, sí, por esa incertidumbre, sino que mm, tener la capacidad de tomar decisiones. Sabemos que tomar decisiones no siempre es fácil, pero hay que prepararse para que sea lo más, sí, más fácil posible. El séptimo principio es ser creativo y generar alternativas. Este principio nos plantea que para poder decir tenemos que contar con alternativas. Y contar con alternativas es contar con varias, eh, sí, como con varias formas o con varias soluciones. Bueno, cuantas más alternativas haya, tendremos mayores posibilidades de elección para tomar la decisión. De este modo, la generación de alternativas ante una determinada situación se convierte en un elemento fundamental para tomar las decisiones de calidad. Entonces, las alternativas son importantes. Por ejemplo, cuando tenemos que ir a un lugar, a veces vemos que tenemos varias alternativas, ir caminando, ir en bus, ir en taxi, en moto, bueno, existen, digamos, varios tipos de transportes. Entonces ya nuestra decisión ahí sería qué tipo de transportes vamos a tomar. Y es una decisión en la que debemos como plantearnos varias alternativas y mirar como que todas esas cosas que están como implícitas ahí para saber de pronto, no, si me demoro más de esta manera, de qué otra manera me demoro más, pero es que resulta que no tengo cómo pagar de pronto un taxi. Bueno, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta para tomar una alternativa que sea la más beneficiosa y que nos lleve a tomar una decisión considerable. Bueno, nuestro próximo principio se llama, ten en cuenta que tus decisiones tienen consecuencias. Este principio nos plantea que a la hora de tomar decisiones, uno de los condicionantes mentales de los que tenemos que ser conscientes y que debemos intentar evitar es dar un peso excesivo a las consecuencias que se van a producir en un futuro inmediato y conceder poca importancia a las consecuencias futuras más distintas en el tiempo.
Eh, las decisiones que tomamos siempre tienen consecuencias con independencia de las que queremos o no, las hayas previsto o no. Entonces, es importante tener en cuenta sí que las decisiones tienen consecuencias y que a veces uno dice, no, digamos, quiero tener un hijo, por ejemplo, pero tenemos que tener que saber que tomar esa decisión nos trae varias consecuencias que, por ejemplo, digamos que ser madre soltera, si es que de pronto eh, una de las consecuencias también es que debemos saber si esa persona con la que vamos a tener el hijo no va a estar con nosotros o no, esa es una consecuencia. Si tenemos que brindarle a ese bebé que va a llegar o no algo. Mm, si tenemos trabajo, por ejemplo, esa también es otra consecuencia eh, que se derivaría, digamos, del hecho de que eh, tenemos un hijo, pero no tenemos nada que brindarle. Entonces, es muy importante eso para poder salir, digamos, de una buena manera de de las problemáticas o de las cosas que vivimos todos los días y para que nuestras decisiones sean eh, lo mayor acertadas posibles. Nuestro próximo principio se llama lo que decías, ponlo en práctica. Y este principio tiene que ver con tomar una decisión es un elemento fundamental, pero todavía lo es más implantarla. Podemos haber dado lo mejor de las soluciones posibles, pero si luego no actuamos, el impacto es nulo. Por tanto, uno de los criterios a la hora de tomar una decisión debe ser su aplicabilidad. Mm, este principio es muy importante y también pues, es muy interesante porque digamos que es lo que nos lleva a mirar cómo se ve en acción, digámoslo así, las decisiones que tomamos. Y ponerlo en práctica es de alguna manera también poner en práctica nuestra responsabilidad frente a lo que decidimos. También nos ayuda pues como a ser como esa persona que le va a enseñar, digamos, a otras a partir de las decisiones que tomamos, porque cuando uno ya pone en práctica es como un ejemplo a seguir para las personas que están a nuestro alrededor y que nos ven.